Para este juicio de Genaro García Luna, hemos rescatado justamente una investigación extraordinaria del periodista Oscar Balmen, que vamos a estar citando mucho en torno a este juicio de Genaro García Luna, en torno a los 12 apóstoles. ¿Quiénes eran los 12 apóstoles? Un club secreto de narcopolicías comandados por Genaro García Luna. Una publicación del periodista Oscar Balmen para MX que compartimos aquí en Sin Máscaras. Atención, en mayo de 2007, una tragedia convirtió a Javier Herrera Valles en uno de los hombres más poderosos del país. En aquel año, un convoy de 50 sicarios recorrió sin molestias 300 kilómetros de carreteras federales en Sonora. Cargaban rifles de alto poder, granadas, chalecos antibalas y una encomienda: matar tantos policías estatales como pudieran. Al final de su misión, los gatilleros masacraron a 5 uniformados en Cananea. La indignación de la población por el multihomicidio llevó al entonces gobernador de Sonora, Eduardo Bors, a presionar el gobierno federal para que el comisario general de la Policía Federal, Javier Garza Palacios, fuera despedido por no cerrar el paso a los criminales. En su lugar quedó un veterano piloto de la extinta Policía Federal de Caminos, el comandante Javier Herrera Valles. El puesto era tan complejo como su nuevo rango. Debía usar experiencia en operativos conjuntos en Michoacán, Guerrero, Nuevo León y Tamaulipas para darle rumbo a la recién empezada guerra contra el narco. Sin embargo, 3 meses después de su nombramiento, descubriría que la batalla más dura no estaría en las calles y contra los cárteles, sino dentro del propio gobierno y ante un inesperado enemigo: el poderoso secretario de Seguridad Pública del presidente Felipe Calderón, Genaro García Luna, y su club secreto conocido como los 12 Apóstoles. Supe de esto en agosto de 2007, cuenta Javier Herrera Valles desde su casa. En entrevista exclusiva para MX, yo había detectado que la mal llamada guerra contra el narco era pura simulación. Se anunciaban los operativos como para prevenir a los delincuentes, no se hacían labores de inteligencia y se ponía en riesgo a los compañeros policías. Estaba buscando cómo corregir esa situación cuando un hombre llegó a mi oficina. Aquel hombre era un comandante de la extinta Agencia Federal de Investigación, donde había conocido a Genaro García Luna. Cuando este era el titular de la agencia, ese tipo soberbio y turbio se presentó como un nuevo comisario regional. Cuando Javier Herrera Valles le preguntó quién lo había contratado sin su autorización, el hombre dijo que la orden venía de arriba. Al revisar su expediente, Javier Herrera Valles descubrió que ese hombre había sido destituido en su cargo anterior por presuntos nexos con el crimen organizado. También había aprobado sus exámenes de control y confianza y tenía mala reputación en el gremio. No sería el único. En los siguientes días llegaron 11 hombres más hasta las oficinas de Javier Herrera Valles, quien recuerda que aquel grupo compacto se le conoció después como los 12 apóstoles, todos con dos rasgos característicos: tenían un oscuro pasado y seguían religiosamente a sus mesías, Genaro García Luna. Después me enteré por un conocido que para pasar de mandos destituidos en la AFI a comisarios o directores generales adjuntos en la Policía Federal había que pagar $50,000, narra Herrera Valles. Yo, por supuesto, los rechacé, no les firmé sus ingresos, pero en octubre me los pusieron a la fuerza. Después, claro, no fueron solo 12, fueron muchos los que pagaban para entrar y lo hacían en dólares, porque a los jefes no les gustaba la moneda nacional. Todo lo pedían en dólares. Entre ellos estaban altos funcionarios del calderonismo como Nahum García Martínez, jefe de la sección 1 del Estado Mayor; Héctor Moreno Mendoza, director general de Puentes y Fronteras; o Benito Roa, director general del área antisecuestros de la Policía Federal. Los apóstoles siempre llegaban a puestos que convenientemente eran importantes para el cártel de Sinaloa: carreteras por donde los chapos movían su droga, regiones donde debía golpear a los enemigos de Joaquín Guzmán Loera, aeropuertos,
puertos marítimos, zonas turísticas de alto interés para el entonces cartel más poderoso del país. El acomodo de esos personajes coincide con los años dorados del Chapo Guzmán y su imperio de las drogas. A pesar de ser el hombre más buscado de México, eran comunes las historias de personas que aseguraban haberle visto en restaurantes o en el campo. Esa libertad le permitió cosechar miles de millones de pesos que lo llevarían 2 años más tarde al puesto 701 de la lista de los hombres más ricos del mundo según la revista Forbes. Javier Herrera Valles cuenta, intentó sacarlos de la estructura de la Policía Federal, pero le fue imposible. Lo más que logró fue apartarse de ellos. El club secreto comenzó a responder únicamente al mando de Edgar Millán Gómez, coordinador general de seguridad regional de la Policía Federal. Un año después, Edgar Millán sería asesinado en la vecindad 132 de la calle Camelia, en el barrio Bravo de Tepito. 9 disparos hechos por un sicario del cártel de Sinaloa acabaron con su vida. La versión oficial de su asesinato es que el crimen organizado lo atacó por su valiente servicio a la nación, mientras que la versión no oficial, la más contada en los pasillos de las agencias de seguridad, es que Edgar Millán incumplió un acuerdo con los hermanos Beltrán Leiva y se lo cobraron con sangre. Ese club no solo pagaba su ingreso, también debían generar ingresos para mantenerse ahí y pagaban en dólares para estar en las plazas más importantes. Por supuesto, era mucho dinero que se repartía hasta lo más alto del gobierno. Recuerda, ¿cuánto tiempo más operaron los apóstoles? ¿De qué apoyos al cártel de Sinaloa fueron responsables bajo el mando de Genaro García Luna? Javier Herrera Valles no conoce la respuesta, porque en febrero de 2008 su carrera tuvo una abrupta pausa. Indignado por la corrupción que se veía en la Secretaría de Seguridad Pública, la de su titular y sus apóstoles, Javier Herrera le escribió un par de cartas, ojo con esto, Javier Herrera Valles le escribió un par de cartas al entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa para ponerle al tanto de los presuntos nexos de su secretario con el crimen organizado. Las misivas fueron ignoradas por el mandatario, pero Genaro García Luna no dejó pasar la afrenta. El 17 de noviembre de 2008, mientras viajaba con su hijo rumbo a Noticieros Televisa para hablar en vivo y en Televisión Nacional sobre las corruptelas de Genaro García Luna, esto está, miren, francamente, una pausa. Francamente, esto está de película, pero recordemos que la realidad siempre supera la ficción, porque esto que les estoy a punto de contar en efecto sucedió y ustedes nada más tienen que googlear la fecha que les voy a dar en estos momentos y los acontecimientos de cómo en Televisa se iba a dar a conocer ya en aquellos entonces, en 2008, esta situación. Ahí les va. El 17 de noviembre de 2008, mientras Javier Herrera Valles viajaba con su hijo rumbo a Noticieros Televisa para hablar en vivo y en Televisión Nacional sobre las corruptelas de Genaro García Luna, su automóvil fue interceptado en la calle Valderas. El comando armado lo subió a otro vehículo no rotulado y lo golpearon hasta romperle la costilla. Esa noche durmió en una casa de arraigo en la colonia Doctores, propiedad de la Procuraduría General de la República, donde supo que no estaba secuestrado, sino detenido. Para su sorpresa, el gobierno mexicano lo acusaba de nexos con el crimen organizado, el mismo delito por el que había acusado a su jefe, Genaro García Luna. El calderonismo no lo perdonó. Al terminar los 40 días de arraigo, fue enviado al penal federal El Riconcito, en Tepic, Nayarit, una cárcel dominada por el cártel de Sinaloa. Ahí vivió el proceso judicial en su contra, que incluía una serie de testimonios de testigos anónimos y protegidos, que supuestamente lo señalaban como receptor de sobornos en dólares por parte del crimen organizado, y que terminaron en una sentencia de 10 años. Sin embargo, en septiembre de 2012, en el ocaso del calderonismo, un tribunal federal ordenó la excarcelación del excomisario,
tras considerar que las acusaciones eran falsas y se habían obtenido bajo tortura. Tras 4 años de prisión, Javier Herrera Valles recuperó su libertad absuelto de delitos contra la salud y delincuencia organizada. Desde entonces, se ha vuelto una figura incómoda para Genaro García Luna. Durante años insistió una y otra vez en la colusión del exsecretario de Seguridad Pública con el narcotráfico. Fueron tantos años de un boxeo de sombras que cuando recibió la noticia de que su enemigo había sido arrestado por nexos con el cártel de Sinaloa el 10 de diciembre de 2019 en Texas, Estados Unidos, no lo podía creer. Yo estaba en la Ciudad de México y me llegó un mensaje de un amigo muy cercano y me dijo que habían detenido a Genaro García Luna. Yo no lo creí, no parecía posible. Le hablé a mi esposa y le pedí que revisara en internet. Y sí, ella me confirmó que había sido detenido en Estados Unidos. ¿Qué sentí? Sentí que se podía hacer justicia, pero frustración de que no fuera detenido aquí en México, donde agravió a tantas personas. Pero al menos hay una garantía, y es que en Estados Unidos no podrá librarse. Tras la detención del supersecretario, Javier Herrera Valles revivió las cartas que prevenían al expresidente Felipe Calderón. El michoacano respondió a las críticas el 13 de diciembre del año pasado mediante su cuenta de Twitter, donde aseguró que las misivas solo contenían denuncias por irregularidades operativas y administrativas, no por complicidad con el crimen organizado. Cito textual lo que escribió Calderón. Por lo tanto, reitero que yo desconocía los hechos por los que se le acusa a Genaro García Luna en Estados Unidos. Eso es absolutamente falso, revira Javier Herrera Valles, con una risa incrédula. Abro comillas, definitivamente Felipe Calderón sabía. Gente cercana a él estuvo tratando por años de hacerle ver que mis señalamientos estaban fundados, pero él no los escuchaba. No solo él, todo su gabinete sabía. El secretario de Gobernación, el secretario de Hacienda, el secretario de la Función, todos sabían. Mis padres eran panistas, conocían a muchos diputados y senadores, secretarios de su gabinete, y siempre supo esto sin duda alguna. Cuando Javier Herrera Valles imagina cómo sería México hoy si el expresidente Calderón hubiera tomado cartas en el asunto o detenido las ambiciones de Genaro García Luna, él responde, eso hubiera cambiado abruptamente el rumbo de este país. Éntrale, éntrale sin máscaras. Esta investigación es exclusiva del periodista Oscar Balmen, al cual le enviamos un fuerte abrazo desde los Reporteros MX y simplemente es extraordinaria en todo este lore que se ha ocasionado a partir de este juicio de Genaro García Luna. El Club de los 12 Apóstoles por Oscar Balmen, un club donde narcopolicías entraban por $50,000 al círculo más íntimo de Genaro García Luna. Y cuando Javier Herrera Valles intentó denunciar esto en televisión nacional, cuando no existían las redes sociales, cuando no existía absolutamente nada, Facebook, Twitter, no se volvía viral nada, y lo único que había era la televisión, la radio y la prensa y tan, cuando él fue a Noticieros Televisa, cuando él fue rumbo a Noticieros Televisa, no solamente fue interceptado, sino que pasó un episodio de mini secuestro y eventualmente fue un preso político de Felipe Calderón y de Genaro García Luna por 4 años. Hoy cuenta su